Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Si eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que seas el primero en recibir todas las noticias sobre tus celebridades favoritas. En nuestro canal, nos dedicamos a compartir contigo los secretos más interesantes y las noticias más impactantes sobre el mundo del entretenimiento, especialmente centrados en los famosos turcos, sus vidas y todo lo que gira a su alrededor. Así que asegúrate de no perderte ningún video y quedarte hasta el final, porque siempre tenemos contenido fresco y exclusivo para ti. Vamos allá. Hoy tenemos un tema que ha causado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco, la inesperada salida de Özkan Deniz de su más reciente proyecto. Este giro ha generado una gran cantidad de especulaciones en las redes sociales y entre los fanáticos de este talentoso actor, cantante y director. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué decidió dejar el proyecto en el que estaba tan involucrado? La razón oficial no ha sido clara, pero sus palabras antes de marcharse han puesto todo en el centro de la controversia. Esas dos personas no son adecuadas la una para la otra. ¿Qué quiso decir con esto? ¿A qué se refería exactamente? Para aquellos que no están tan familiarizados con Özkan Deniz, les puedo contar que se trata de uno de los artistas más importantes y multifacéticos de Turquía. Desde su debut, ha dejado una marca profunda en la televisión, el cine y la música, destacándose no solo como actor, sino también como director y productor. Con su impresionante carrera y talento, Özkan ha ganado el respeto y la admiración de millones de personas no solo en Turquía, sino en muchas partes del mundo. Cada vez que se anuncia su participación en un proyecto, las expectativas se disparan, y su presencia suele garantizar que la producción tenga un gran seguimiento. Por eso, la noticia de su salida del proyecto causó una gran sorpresa. No es común que una estrella tan grande como él abandone una producción a mitad de camino, especialmente cuando se sabe que su nombre aporta tanto valor y visibilidad al trabajo en cuestión. Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo su salida, sino las declaraciones que hizo al respecto. Esas dos personas no son adecuadas la una para la otra, fueron las palabras exactas de Özkan, lo que inmediatamente disparó la especulación sobre a quienes se refería. Las redes sociales se inundaron de teorías, y los medios de comunicación empezaron a analizar cada palabra con lupa, tratando de entender el verdadero significado detrás de su mensaje. En un primer vistazo, podría parecer que Özkan estaba hablando de los dos protagonistas del proyecto. En la industria del entretenimiento, la relación entre los actores es crucial para el éxito de una producción. La química entre los protagonistas es uno de los elementos fundamentales para que una historia funcione. Si los actores no se llevan bien o no tienen una conexión natural en pantalla, esto puede afectar gravemente la credibilidad de la trama. Así que, no es de extrañar que algunos fanáticos hayan interpretado sus palabras como una crítica a la falta de química entre los personajes principales del proyecto. Pero también cabe la posibilidad de que Özkan se estuviera refiriendo a algo más profundo. Algunos expertos sugieren que la declaración de Özkan podría estar relacionada con desacuerdos internos en el set de grabación o incluso con la dirección de la producción. No es raro que surjan diferencias creativas entre actores, directores y otros miembros clave del equipo de producción. Sin embargo, cuando una figura como Özkan decide hablar tan abiertamente sobre esas diferencias, la situación adquiere una magnitud mucho mayor. Los rumores sobre conflictos en el set no son nuevos, pero la actitud abierta de Özkan acerca de su percepción de la incompatibilidad entre dos personas dentro del proyecto ha aumentado la especulación. ¿Se refería a un conflicto con los actores? ¿O tal vez estaba hablando de problemas con el director o los productores? La incertidumbre continúa y las teorías siguen creciendo. Lo cierto es que, en este tipo de situaciones, es difícil saber con certeza qué motivó a Özkan a tomar esta drástica decisión. Algunos han sugerido que simplemente se trataba de un conflicto profesional, algo común en el mundo del entretenimiento. Es posible que Özkan haya considerado que no era el lugar adecuado para él, que no estaba cómodo con la dirección que estaba tomando la producción. En ocasiones, los artistas prefieren alejarse de proyectos que sienten que no cumplen con sus expectativas o en los que no pueden aportar de la manera que desean. En este sentido, la salida de Özkan podría haber sido una muestra de profesionalismo. Si no sentía que podía aportar algo positivo al proyecto, prefirió dar un paso atrás antes de comprometer su integridad artística.
Por otro lado, también ha surgido la posibilidad de que factores personales pudieran haber influido en su decisión. Aunque no hay confirmación de que esto sea cierto, los medios de comunicación han señalado que Özcan ha sido una figura mediática que no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso cuando estas son polémicas. En el pasado, ha sido conocido por no tener pelos en la lengua cuando se trata de opinar sobre temas relacionados con la industria del entretenimiento. Esto ha hecho que muchos se pregunten si su salida se debió a una razón personal más que profesional. La vida personal de los famosos siempre genera interés, y cualquier declaración que haga un personaje tan relevante como Özcan es inmediatamente analizada y discutida por los medios y los fanáticos. El hecho de que Özcan Deniz haya hablado tan abiertamente sobre los problemas dentro del proyecto ha dejado en claro que no se trata solo de un desacuerdo profesional superficial. Su salida ha dejado una marca importante en la producción, y ahora los productores y el equipo creativo tienen el desafío de encontrar una solución para continuar sin él. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo afectará su ausencia a la percepción del público sobre el proyecto? Dado que su papel era crucial, su salida seguramente tendrá un impacto en la forma en que los fanáticos reciban la historia. ¿Podrá la producción seguir adelante sin que la falta de Özcan disminuya su atractivo? En el lado positivo, los seguidores de Özcan Deniz han mostrado un gran apoyo a su decisión, argumentando que, si él decidió irse, debe haber tenido razones de peso para hacerlo. Al fin y al cabo, un artista con su experiencia y trayectoria sabe cuándo es el momento adecuado para retirarse de un proyecto que no está funcionando, y su opinión es muy respetada dentro de la industria. Sin embargo, algunos también se han cuestionado si hubo algo más detrás de su decisión. Quizás, más allá de las razones profesionales, también hay factores personales que influyeron en su partida. Por último, los medios han especulado sobre si este tipo de situaciones cambiará la forma en que se gestionan las producciones en el futuro. La salida de una estrella como Özcan pone en evidencia que las relaciones entre actores, directores y productores son mucho más complejas de lo que parecen. Si algo no funciona, el impacto puede ser mucho mayor de lo que se espera, y las decisiones tomadas por los involucrados pueden alterar el curso de un proyecto de manera significativa. Algunos analistas sugieren que, a partir de este incidente, los productores deberán ser más cuidadosos al seleccionar a los miembros del elenco y manejar las relaciones dentro de los equipos de trabajo. La situación de Özcan Deniz podría ser un punto de inflexión en cómo se gestionan los conflictos en la industria turca del entretenimiento. La salida de Özcan también ha dejado abierta la incógnita sobre si en el futuro se revelarán más detalles sobre los motivos detrás de su partida. Aunque hasta ahora no ha dado más explicaciones, la curiosidad sigue creciendo entre sus seguidores. Mientras tanto, lo que está claro es que su decisión ha dejado una huella en la industria del entretenimiento turco. La postura de Özcan de no temer tomar decisiones difíciles en defensa de sus principios es algo digno de admirar, y este incidente seguramente será recordado durante mucho tiempo. Queridos amigos, ¿qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Özcan hizo lo correcto al abandonar el proyecto? ¿O piensan que debió seguir adelante? Nos encantaría conocer su opinión, así que no olviden dejar sus comentarios abajo. También, recuerden darle like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Manténganse conectados para más noticias sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video con más detalles y análisis exclusivos.